Leopoldo Sea como antecedente y pilar, ¿no?, de la filosofía latinoamericana de la liberación, como se conoce a esta corriente manada surgida, ¿no? En América Latina ha habido tres corrientes intelectuales. Una es la filosofía latinoamericana de la liberación, otra es la teología de la liberación y otra es la teoría de la dependencia. Son tres corrientes, que una en el plano más económico, sociológico, otro en el plano teológico y esta en el plano filosófico, que vamos a comenzar a ver ahora en algunos videos próximos. Son surgidas en América Latina, pero que han tenido un reconocimiento universal, internacional, y también representantes en Europa, en África, en Asia, en muchas partes, ¿no? Los videos que vamos a comenzar ahora, entre ellos este sobre Leopoldo Sea como antecedente y pilar de esa llamada corriente, tienen una característica en el orden personal, porque yo hasta ahora, de todos los filósofos que he hablado, no los conocí ninguno en persona. Ahora sí, todos estos, no solamente los conocí, sino cultivé alguna amistad, en particular con Leopoldo Sea, con Enrique Dussel, con, bueno, Mario Adolfo Sánchez Vázquez, varios pensadores que los conocí personalmente y con cuales tuve incluso relaciones, y además escribí varios trabajos sobre ellos, no uno. Por ejemplo, este que voy a presentar ahora como Sea, como antecedente y pilar de la... Cuando yo se lo presenté ya después de publicado, a él no le gustó mucho. A él no le gustó este trabajo porque decía que no, que él siempre había tenido esas ideas similares en cuanto al marxismo, en cuanto... Y tuvimos un debate interesante, muy, ¿no? Y yo le propuse incluso que yo tenía una estudiante de doctorado, la hoy ya doctora Mirta Casaña, que estaba trabajando sobre su obra, su evolución del marxismo, que si él la podía apoyar, y la apoyó. Incluso la enviamos a México, fue a México a trabajar con él, y ahí después publicó incluso su tesis doctoral en México, que hasta ganó un premio, y ahí se confirmaba nuestra idea de que sí, él había evolucionado, no solamente evolucionado al marxismo, sino a la fenomenología, al historicismo y en general en el plano ideológico también, no solamente en el plano filosófico. Yo incluso después publiqué otros trabajos, incluso hay próximos videos que voy a hacer sobre él, entre ellos urdimbres, ¿no?, de su pensamiento, que le gustaron tanto que lo publicó varias veces, ¿no? Lo cual quiere decir que reconoció que sí había habido en cierta forma una evolución. Ahora, lo cierto es que la obra de este filósofo mexicano es indispensable en la cultura filosófica latinoamericana y sobre todo en esa tradición humanista y además de rescate, ¿no?, de la producción filosófica de la historia de las ideas, ¿no?, en América Latina. Por lo tanto, Sea es un autor imprescindible, ¿no?, necesario a todos aquellos. Además, fue uno de los que ha contribuido más a estudio de la historia de las ideas, ¿no?, en América Latina. Era un hombre de extracción humilde, ¿no? Incluso era repartidor de telegramas en México, en bicicleta, ¿no?, por allá por los años 30. Y era alumno de José Gauss, el que vimos en el video anterior, de este filósofo español transterrado. Incluso me contaba la anécdota de que él se quedaba dormido, ¿no?, en las clases de Gauss, y un día Gauss le dijo: después lo quédese, que quiero hablar con usted. Y cuando terminó le dijo: ¿por qué usted se queda dormido en mi clase? Y dijo: no, doctor, es que yo reparto por la noche telegramas en bicicleta. No, pero ¿cómo va a hacer eso? Yo voy a hablar con el decano para que le den una beca. Y habló con Alfonso Reyes, que era más Alfonso Reyes, personalidades, todo, ¿no? Y entonces le dieron una beca y por eso Sea pudo estudiar, ¿no?, filosofía. Pero además, Sea entonces me contó otra anécdota imprescindible, y es que ya después, terminando casi la carrera, un día Gauss lo llama y le dice: Leopoldo, ya tiene pensado sobre qué tema va a ser su trabajo de licenciatura, ¿no? Lo que le llaman tesis y licenciatura, que no son tesis, pero trabajo de licenciatura. Y él, que había profundizado mucho en los griegos, porque Sea estudió mucho la filosofía griega, le dijo: sí, doctor, yo pienso hacerla sobre la ontología de Parménides de Elea, ¿no? Entonces, Gao le respondió, y eso me lo contó Sea: y usted sabe bien el griego que se hablaba hace 25 siglos, no el griego de ahora, ¿no? Tiene que estudiar bien, ¿no?, ese griego, ¿no?, para que maneje bien, ¿no?, ese texto de Parménides. Además, a ver, ¿para qué usted va a escribir otro trabajo más sobre Parménides? Si hay
cientos de trabajos de Parménides en todo el mundo, ¿no? Primero usted tendrá que leerse una cantidad de bibliografía terrible para decir algo nuevo, ¿no? De un texto tan pequeño de Parménides. Bueno, segundo, no es más importante que usted estudie algunos de estos filósofos que andan por aquí, por el pasillo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sea que era un estudiante, se quedó sorprendido. ¿Cómo estudiaron? ¿A quién? Así, bueno, a mí, a sus profesores. ¿Quién eran sus profesores? José Gaos, era profesores, el mismo Gaos, ¿no? O José Vasconcelos, que ya hemos hablado de él, Antonio Caso, Samuel Ramos. O sea, que hoy en día son figuras imprescindibles de la cultura filosófica latinoamericana. Y eso le cambió la vida prácticamente, porque abandonó esa idea de hacer su tesis sobre Parménides y lo primero que escribió en 1942 fue un trabajo sobre la autenticidad de la filosofía latinoamericana. Fíjense, un trabajo de tesis ahí para estudiar los temas o sea, que quien le intuye a él orientarse hacia los estudios latinoamericanos fue el español, ¿no? Transterrajo, como se decía así mismo, José Gao. De manera que eso es importante destacarlo, porque sea incluso un momento, dice, y cito, por mi parte he tratado siempre de reconocer lo mucho que debo a sus enseñanzas, o sea, a las de Gao, ¿no? Como lo debo también a Caso, a Ramos, a Vasconcelos y otros, sin sentir que esta deuda aplique disminución de lo que de alguna forma considero es mi propia aportación. Es decir, que él reconoce que es un heredero de esa tradición antipositivista que se da, ¿no?, en el primer tercio del siglo XX, y él que estudia en los años 30, 40, claro, Sea vive en una época muy convulsa, primero la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, la época del fascismo, la época, bueno, en fin, de la creación del sistema socialista mundial. Todos esos factores, ¿no?, van a influir. Pero bueno, lo cierto es que Sea, y esto me lo contó desde la primera entrevista que tuve con él en Cuba, en el Hotel Nacional, cuando me invitó a discutir sobre mis trabajos sobre el positivismo, que yo le había enviado varios trabajos, ¿no? Yo no lo conocía personalmente, cuando un poco después me responde de que no estaba de acuerdo con muchas de las ideas que yo planteaba, pero que quería conocerme personalmente para discutir, y empezamos en el Hotel Nacional una discusión sobre el positivismo en América Latina, él que era una figura cumbre del estudio del positivismo en América Latina, y terminamos cosechando una amistad de más de 30 años, discutiendo muchas veces, no solo en México, y hasta en Japón, en España, en Estados Unidos, en varios países coincidimos, acá en Colombia, en Argentina, siempre andábamos juntos discutiendo sobre el tema del positivismo, pero sobre todo yo me percaté que su obra era básica en la corriente que después Enrique Dussel, Horacio Ceruti, bueno, varios llamarían la llamada filosofía latinoamericana de la liberación, ¿no? Igual que el peruano Augusto Salazar Monti. Ahora, ya desde los primeros trabajos, y por eso el primer trabajo que yo presento hoy, trato de dar una panorámica de la evolución intelectual, filosófica e ideológica también de Leopoldo Sea, se observa la influencia de Hegel, ¿no?, la influencia de Ortega y Gasset y de Jean-Paul Sartre, del existencialismo, ¿no?, de estas tres figuras, del idealismo hegeliano, del vitalismo de Gasset, del existencialismo de Sartre, ¿no?, pero sobre todo también del historicismo, ¿no? Y él, yo recuerdo que siempre, varias veces estuve en su casa en México y me mostraba con orgullo algunos cuadros que tenía, entre ellos un retrato de Arnold Toynbee, el historiador británico, que se lo había dedicado, ¿no?, ese retrato, ¿no? Y por eso él llega a declararse historicista, ¿no? O sea, en el historicismo. Ese historicismo que también tiene raíces, claro, en Dilthey, tiene raíces en el propio Ortega, esa idea de que yo soy, ¿no?, yo y mi circunstancia, ¿no?, y que lo histórico específico es lo que caracteriza, ¿no?, una obra. Y eso se plasma en sus primeros ensayos. Por ejemplo, en 1945 publica En torno a una filosofía americana. Dice que llama americana, todavía no llama latinoamericana, ¿no? Pero en esos primeros trabajos uno observa algo que luego el propio Sea se va a distanciar totalmente de eso, ¿no? En ese primer trabajo llega a decir, América no ha empezado aún su historia universal.
Fin de la cita. Imagínense ustedes, ¿no? Esa postura un poco nihilista, digo yo, de negación, ¿no? De la incorporación de América, y cuando está hablando de América se está refiriendo sobre todo a Latinoamérica, no tanto a Norteamérica, ¿no? O sea, porque es un poco la idea de Hegel, ¿no? De que la América estaba fuera de la historia, igual que España, decía, y Rusia, eso decía Hegel, ¿no? Entonces un poco esa idea hegeliana, ¿no? De que la historia era, en este caso, Francia, Inglaterra, Alemania, o sea, Centro Europa. Miren, Leopoldo Sea después se va a convertir en un gran crítico de ese eurocentrismo, ¿no? De esa visión hegeliana y también esa anterior. Por eso, estas primeras tesis de su juventud, vamos a decirlo así, ¿no? Digo, son muy cuestionables, ¿no? Y no las vamos ahora a poner como lo que caracteriza todo su pensamiento, porque todo lo contrario, la obra de Leopoldo Sea posterior es para criticar esa precisamente postura. Y él hizo varias historias de la filosofía que comienzan con los estudios, incluso destacando el pensamiento de los pueblos originarios, de la escolástica latinoamericana, de la ilustración, ¿no? Entonces, en ese primer trabajo, él un poco bajo la influencia de Vasconcelos, decía que no debe plantearse la existencia de una filosofía americana, porque la filosofía es algo universal, no puede ser ni griega, ni francesa, de ningún otro particular, ¿no? Entonces, sino que la filosofía no debe plantearse los temas de particulares de un hombre en un país aislado, sino los problemas del hombre en un sentido general. Bueno, en cierta medida no podemos negar que eso es cierto, ¿no? Pero ya ahí comienza a tener, a aceptar la idea de su maestro Vasconcelos de que la filosofía latinoamericana, como le llamaremos después, o él mismo le va a llamar, será universal por ser hecha por americanos, ¿no? El hecho de ser americano. Entonces, según él, se cuestionan esos primeros trabajos, ¿no? Que si Europa había tenido un Kant o un Hegel, ¿por qué los latinoamericanos no vamos a tener también un Kant o un Hegel, ¿no? Pero ese tipo de planteamiento que luego él va a abandonar está dirigido a que se reconozca que en América Latina han habido filósofos como Andrés Bello, que no tiene nada que envidiarle, ¿no? A otros pensadores europeos, por ejemplo, y que él estudió profundamente, ¿no? Entonces, él decía que América Latina tenía hombres y mujeres con la suficiente inteligencia y con la suficiente capacidad teórica, ¿no? Para hacer filosofía, ¿no? Entonces, luego él va a ir reconsiderando esto y diciendo que no es que el latinoamericano no tenga historia, ¿no? En cierta manera tiene historia, ¿no? Lo que pasa es que, según él, en estos trabajos tempranos, los años 40, mediados de los años 40, los latinoamericanos no querían reconocerse en su pasado, ¿no? No querían verse tanto, ¿no? Entonces, llega a decir, por ejemplo, cito, América es como el espíritu de Scheller, que por sí mismo es impotente para realizarse. ¿No? Fíjense, ¿no? Entonces, un poco está la idea ahí de Toynbee y de Spengler, ¿no? De que la América está en un ciclo, ¿no? Pero en un ciclo todavía muy incipiente, que no ha despegado, ¿no? Esto es un trabajo de los años 40, ¿no? Quiero decirle que en los años 50 él va a publicar un libro, América en la Historia, que le vamos a dedicar un video después, que rompe completamente y que además tiene una influencia tremenda, ¿no? Porque aquella idea de que los latinoamericanos no habían llegado aún a su mayoría de edad y que por lo tanto, decía él, faltos de tradición, sin ideales propios y no nos importa ni el pasado ni el futuro. Eso dice en los años 45. Por supuesto que después va a renegar de eso, ¿no? Entonces parece que a él no le gustó mucho que yo en este trabajo le criticara cosas que él había dicho, ¿no? Cuando tenía veintitantos años, 30 años, y que luego va, ¿no? A renegar de ella. Por eso es normal. Yo mismo he escrito cosas en mis primeros libros que publicaron en el 86 que hoy en día no comparto. Eso es normal, ¿no? Entonces, ahora lo que sí es cierto es que bajo la influencia de Samuel Ramos, que también es otro filósofo mexicano importantísimo, sobre todo por el tema del humanismo, ¿no? Y de Alfonso Reyes, que era más bien un literato, pero también una idea filosófica, van a poner su centralidad en el hombre latinoamericano, ¿no? En la cuestión de la condición humana, ¿no?
del momento latinoamericano. Según sea, en primeros trabajos él dice que la filosofía en América Latina ha sido simplemente una copia, o una mala copia, ¿no?, de la filosofía europea. Entonces, lógicamente, eso nos dejaba muy mal parados, ¿no? Porque realmente era como caer en las mismas tesis que ya hemos criticado de Francisco Romero, que es el argentino importante, ¿no?, de que la normalidad filosófica había comenzado en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y que los filósofos, no había filosofía anteriormente, era prácticamente que era eso, ¿no? Y realmente eso no es del todo cierto. Entonces, Leopoldo Sea, que en estos años 40 está influido por el irracionalismo, el vitalismo, y que no tiene un conocimiento profundo del marxismo, cosa que discutimos también bastante personalmente, ¿no? Hasta que con la tesis de Mirta Casaña, él prácticamente empezó a darse cuenta de que sí, efectivamente, los años 50 no tenían conocimiento del marxismo. Luego, en los años 60, profundiza tanto, incluso sus libros fueron traducidos al ruso y publicados, ¿no?, en la otra Unión Soviética, y además su identificación prácticamente con el socialismo y sobre todo con la Revolución Cubana, mantuvo una magnífica identidad con la Revolución Cubana. Incluso cuando él me pidió que yo hablara en el Congreso Interamericano de Filosofía en nombre de América Latina, yo creo que no lo hizo por un reconocimiento a mi persona, sino a Cuba. Y ahí mantuvo con Cuba una magnífica relación y una defensa siempre del proyecto, ¿no?, humanista y socialista, ¿no?, de la Revolución Cubana. Ahora, lo que pasa es que sea en esta primera etapa se está desenvolviendo en un ambiente antipositivista, y el mismo que hemos visto ya de Vasconcelos, de Enrique Ureña y de todos los autores, ¿no? Y no tenía un conocimiento profundo tampoco, ¿no?, del marxismo, ¿no? Y además no le preocupaba tanto, lo que preocupaba a él ya en esa época temprana es construir una filosofía americana, ¿no? Y mira lo que ya empieza a decir. Una posible filosofía americana deberá tratar de alcanzar una nueva coordinación de los campos metafísicos y real. El mundo necesita de esta coordinación y América debe cooperar con ella. Fin de la cita. Bueno, yo creo que esta ya es una tesis un poco más importante. ¿Por qué? Porque está diciendo que la filosofía en América Latina no solamente debe elaborar una teoría metafísica, teórica, no, sino en correspondencia con la realidad latinoamericana. ¿Ya? O sea, eso es el historicismo, ¿no? Y por lo tanto, él decía que debía haber una concordancia entre el pensamiento latinoamericano y la historia real de la América Latina, no un divorcio, ¿no? Los filósofos no pueden estar en un gabinete aparte de lo que sucede en el mundo político, social, en la historia real de los pueblos, ¿no? Entonces, por eso es que su pensamiento va a ir cada vez aterrizando más, ¿no?, en la necesidad de estudiar la historia de las ideas en correspondencia con las transformaciones ideológicas del momento. Sea le va a dedicar primero, en los años 40, atención especial al tema del positivismo. Escribe un libro que se llama El positivismo en México, luego otro que es Apogeo y decadencia del positivismo en México, ¿no? Así. Y en esos primeros trabajos sobre el positivismo en México, que como ustedes saben tuvo mucha influencia Comte a través de Gabino Barreda, que había sido alumno de él, y del grupo de los llamados científicos que apoyaron el porfiriato, fueron utilizados, mejor dicho, por Porfirio Díaz, ¿no? Agustín Parra, bueno, todo ese grupo. SEA llega a la conclusión de que ese positivismo, en el caso mexicano, aun cuando estaba identificado con el liberalismo, porque ahí luego se escribe trabajo sobre el liberalismo, ya estudios más históricos del liberalismo, pero él no le ve carácter tan progresista al positivismo, como yo en mi tesis doctoral en Leipzig había planteado para el caso de Enrique José Barona, y por eso tuvimos diferencias inicialmente en la evaluación del positivismo en América Latina. Luego, no, luego tendríamos mucha confluencia al punto de que llegó a escribir un trabajo sobre mis estudios, ¿no? Ahora, SEA va a insistir mucho en esos primeros estudios sobre el positivismo mexicano, en la afiliación ideológica clasista, ¿no?, de la burguesía mexicana apoyando el positivismo, y considera que en realidad ese positivismo enfatizaba más el aspecto político que el aspecto propiamente epistemológico, axiológico, ¿no? Entonces, decía él que la burguesía mexicana
había sido progresista en cuanto que había dirigido un nuevo orden social después de la independencia, ¿no? Y que adoptó el positivismo para argumentar la actitud, ¿no? Pero realmente él cree que esa burguesía mexicana es timorata, ¿no? En un momento llega a decir, cuando llegue su tiempo, otros ocuparán el lugar privilegiado de la burguesía. Ellos no se oponen, solo que no ha llegado ese tiempo y por tanto se oponen al cambio. Fíjense, él hace esta característica de la burguesía mexicana que la considera reformista y que por supuesto no apoya, ¿no? Un proceso de trascendental, pero cuidado, viene la Revolución Mexicana, ¿no? De 1910 a 1917, que como ustedes saben fue una revolución inspirada por un movimiento nacionalista, campesino, de Pancho Villa, de Emiliano Zapata, etcétera, un patriotismo y sobre todo un antiimperialismo después que México había perdido la mitad de su territorio, ¿no? Por la voracidad de la fagocitosis geofásica, ¿no? De los Estados Unidos, ¿no? Entonces, se decía que la burguesía mexicana trataba de impedir la realización de una revolución social, ¿no? Y que aspiraba a eternizarse en el poder, pero no reconocía que había otras fuerzas sociales. ¿Quiénes son esas otras fuerzas sociales? Los campesinos, los obreros, los trabajadores, ¿no? Los estudiantes. Entonces, en estos primeros trabajos de SEA, ¿no? Uno observa cierta terminología un poco ambigua, ¿no? Es decir, otras fuerzas sociales. No, no habla directamente si son los campesinos, los obreros, no, pero sabemos que son otros sectores distintos a la burguesía, ¿no? Entonces, él en ese momento dice, la burguesía mexicana necesitaba de los instrumentos de orden que la vieja clase social poseía, o sea, los terratenientes, ¿no? Los instrumentos serían bien recibidos por el grupo social que algo necesitaban del orden. Los viejos métodos serían aceptados y puestos al servicio del nuevo grupo. Con el tiempo, al establecerse el orden de la burguesía mexicana, veremos a este grupo social utilizar las mismas armas que la clase reaccionaria había utilizado para establecer el suyo, la fuerza armada y la religión. Fin de la cita. Es interesante este análisis de SEA. Temprano, un análisis de los años 40, ¿no? Está diciendo que la burguesía mexicana, bueno, se tuvo que enfrentar ¿a quién? A los terratenientes. Los terratenientes, que eran los conservadores, que después del proceso independentista, ¿no? Incluso llegaron a plantear que viniera un rey, ¿no? Maximiliano, ¿no? Un rey francés, ¿no? A imponerse en México y gracias a la reforma de Benito Juárez pudieron eliminar la invasión francesa, ¿no? Y no establecer una monarquía en México. Entonces, él dice cómo la burguesía mexicana fue capaz incluso de titubear, ¿no? Y hasta casi permitir que se estableciera una monarquía, ¿no? Para evitar una república que le diera posibilidades, ¿no? A sectores populares, ¿no? Que tomaran el poder. Pero dice Sea que entonces esa burguesía, cuando se ve amenazada por las nuevas fuerzas insurgentes, no olviden que incluso los mexicanos, ellos consideran que esa revolución de ellos de 1910 es una revolución de carácter socialista. Y nadie duda que tiene una proyección social extraordinaria por devolverle la reforma agraria, por algo asesinaron a Emiliano Zapata, a Pancho Villa. ¿Por qué? Porque representaban a los campesinos que querían la tierra era lo principal, ¿no es así? Entonces ellos dicen que ellos incluso fueron antes que la Revolución de Octubre de Rusia, los primeros socialistas, ¿no? Bueno, es otra cuestión, ¿no? Ahora, es indudable que la crítica que hace Sea a la burguesía mexicana de esa época es certera, ¿no? En esos primeros trabajos. Él dice, nuestra burguesía trató de orientar el espíritu que los mexicanos a seguir el camino de la industria, pero no lo logró, porque cometió el mismo pecado del que acusaban a sus enemigos. Hizo de la política un instrumento de grupo. En vez de ser industrial y poderosa, como lo era la norteamericana y la europea, no pasó de ser una burguesía colonial, es decir, puesta al servicio de la gran burguesía del norte o de Europa. Fin de la cita. Aquí está la crítica profunda, sea a qué, a esa burguesía nacional criolla que no quiso desarrollar una industria propia. Estamos hablando de los años 40 todavía en México, ¿no? Se está refiriendo no a la transformación industrial que va a haber en México en el siglo XX, no, se está refiriendo al siglo XIX, a esa burguesía que es aplastada, ¿no? Por el gran capital monopólico norteamericano, ¿no? O por lo que después llamará por su propio nombre, imperialismo norteamericano. Al principio, o sea, no lo llama así, pero después sí lo va a llamar así, ¿no? Ahora, entonces,
Por eso es que sea en esos estudios sobre el positivismo, extrae una conclusión importante. Él dice que no es que esa filosofía positivista fuera auténtica totalmente para América Latina, ¿no? Pero cito, no es en realidad una doctrina filosófica, sino más bien un instrumento metódico puesto al servicio de los intereses de un grupo de poder. A este grupo le interesa el orden y solo como instrumento de orden ha sido tomado el positivismo. Fin de la cita. Eso es cierto, entonces vamos a negar que no, porque fíjense que la bandera de Brasil dice orden y progreso. La burguesía necesitaba orden. Orden quiere decir capitalismo, ¿no es así? Ahora, claro, no es lo mismo la concepción que tiene Comte del orden, que es un conservador, a la que tiene Spencer, que es un liberal, ¿no? Y no olviden que va a ser el positivismo spenceriano que tiene más fuerza en América que el comteano. El comteano solamente se da aquí en México y se da en Brasil y un poquito en Chile, ¿no? Entonces, a mí me parece que sea un poco exageró el enfoque clasista de la evaluación del positivismo, ¿no? Latinoamericano no se percató de que es cierto que fuera un instrumento ideológico, pero indudablemente aquella burguesía tuvo intentos progresistas, ¿no? Y en cierta medida trataba de utilizar el positivismo no solamente en el plano de justificación político-ideológica, sino que también en el plano más epistemológico, desarrollo de la ciencia, el anticlericalismo de ponerle freno a la religión, elementos ¿no? liberales, entonces son cosas, a mi juicio, importantes. Ahora, sea a finales de los años 40, en el año 49, publica un libro que se llama 12 etapas del pensamiento en Hispanoamérica, del romanticismo al positivismo. Bueno, ese es un libro que publica el mismo año que yo nací, ¿no? En el año 49. Y por eso yo siempre recuerdo cuando nos despedimos por primera vez allá en la puerta de la Casa de las Américas en La Habana, ¿no? Que me abrazó como un padre que se va a despedir de un hijo, ¿no? Y me dijo, Pablo, no hemos terminado el debate, pero vamos a terminar en México. Yo sé que ustedes, los cubanos de Cuba, no tienen mucho dinero para viajar, pero te voy a mandar 4 boletos y 4 reservaciones en el Hotel Aranzazú allá de Guadalajara para que lleves a tu equipo y vamos a discutir. Y te puedes quedar una semana más en el DF para que des unas conferencias allá en la UNAM. Y así fue como nació una amistad muy entrañable que yo siempre recuerdo con mucho agrado, ¿no? Y yo recuerdo que siempre él, esos trabajos tempranos del positivismo, además, incluso después se dedicó a estudiar positivismo en todos los países de América Latina. Ahí lo puede encontrar en Ayacucho, en Open Access, o pues ahora acceso abierto, los 2 tomos, ¿no? Del positivismo en América Latina. Pero hay una cosa importantísima. Ya sea a finales de los años 40, es una personalidad reconocida internacionalmente como un estudioso de la filosofía en América Latina. Y no es una casualidad que estas fundaciones como la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, que le gusta estar cazando talento, ¿no? Le diera financiamiento para que hiciera una gira por toda América Latina, fíjense bien, para hacer estudios de historia de la filosofía en América Latina, coordinada con los que estudiaban esos temas en cada uno de estos países. Y hizo una gira por toda América Latina, visitando a quienes, bueno, visitó a Cuba, a Medardo Vitier, que había hecho los estudios de la filosofía en Cuba, ¿no? Del año 39, Arturo Ardao, ¿no? En Uruguay, a Guillermo Frankovich en Bolivia, a Cruz Costa en Brasil, ¿no? Bueno, tantos autores, ¿no? Eh, por ejemplo, en cada uno de estos países, él fue, ¿no? Láscaris en Costa Rica, y creó una colección, fíjense bien, que se conoció como colección Tierra Firme, que empezó a publicar la fundación, la recién surgida Fondo Cultura Económica, que además me contó él que eso de económica había sido un error del tipógrafo. El primer libro debía llamarse la editorial Fondo de Cultura Ecuménica, porque fíjense que los primeros libros, bueno, casi la mayor parte de los libros de ese fondo no son de economía, son de historia, de filosofía, de literatura, de antropología, etcétera. Pero como el primer libro salió con esa errata, en vez de ecuménica, ponerle económica, ya tuvieron que dejarle Fondo de Cultura Económica. Bueno, ahora, lo cierto es que ya en esos primeros trabajos, que ya empieza a adquirir un carácter más continental, ¿no?
empieza él a reflexionar después que conoce mejor, ¿no? El mundo latinoamericano, y llega a decir ya en este libro, en una actitud como la de los pueblos latinos, iberoamericanos, llama ahora, iberoamericanos, lo que se hace patente es que es eso que hemos llamado la utopía milenaria. Esto es futuro, anhelo sin relación con el pasado, sin relación con la realidad. Un futuro cuya realización depende de una pura voluntad, de una voluntad sin apoyo en la realidad. En otras palabras, de una voluntad fuera del tiempo real que por ser tal resulta milagrosa. Un tipo de voluntad que solo es válido concebir en la dignidad ajena al tiempo. Una divinidad para la cual no hay tiempo, no hay historia. Frente a esa voluntad ajena al hombre no queda sino la espera. Esto es la historia sin sentido, el presente siempre expectante, algo que ha de venir pese a la realidad, pese a todo lo hecho. Frente a esto no cabe sino la espera permanente, el prepararse permanentemente para que lo que ha de acontecer, el estar alerta ante una realidad que un buen día ha de cambiar, sin que esto cambie, sin que este cambio tenga algo que ver con lo que ha sido, con lo que está haciendo. Lo que ha de ser será independiente de lo que nunca haya sido. Tal parece ser el sentido de la espera, de la expectativa, de la dimensión histórica del latinoamericano, de la dialéctica en que se apoya, a fin de la cita. Bueno, ustedes ven en estas reflexiones de SEA de los años final de los 40, inicio de los 50, década de 50, ¿no? Una especie de, por un lado, escepticismo, por un lado, agonía en el sentido de sentir que no se ha hecho lo que debía hacerse en la proyección de la filosofía y del pensamiento político y del protagonismo que él le quería dar, ¿no? A la filosofía, ¿no? Y entonces, utilizando la dialéctica hegeliana en este caso, más que marxista, que no conoce con profundidad, él plantea que los latinoamericanos están como una espera permanente, ¿no? Y que quieren realizar, no se han realizado, están ahí. Incluso en un momento llega a decir que el latinoamericano es un ser que no solo se caracteriza por lo que quiere llegar a ser, un ser en permanente espera de llegar a ser. Fin de la cita. Esto coincide con la tesis de un filósofo venezolano que también conocí en Caracas, Ernesto Vallenilla, que tiene que el latinoamericano es un no ser siempre todavía un latinoamericano que siempre no quiere ser, pero entonces está incorporado en ese movimiento un poco ambiguo, ¿no? Dice por esos años, el latinoamericano se ha servido de ideas que le eran relativamente ajenas para enfrentarse a su realidad. La ilustración, el eclecticismo, el liberalismo, el positivismo y en los últimos años el marxismo, el historicismo y el existencialismo. Fíjense, fin de la cita. Entonces, ¿qué está criticando él aquí? Que hemos sido adaptadores de filosofías europeas, pero que no hemos desarrollado una filosofía propia. Y ahí es donde ya comienza él a hablar, ¿no? De buscar una filosofía que sea propia de América Latina, ¿no? Y ahí es donde empieza el germen de lo llamada una filosofía de la liberación. En esa misma época, el peruano Augusto Salazar Bondi está hablando de que la dominación nos ha mantenido, ¿no? Y hace falta una filosofía nueva, ¿no? Entonces, ¿qué dice SEA? ¿Qué es lo que caracteriza al nuevo mundo occidental? Su institución liberal democrática, su capacidad para el dominio del mundo natural. Esto es, dos técnicas. La táctica de convivencia social teniendo como es el interés y la libertad del individuo y la técnica de dominio natural. A lo que han aspirado los latinoamericanos en su afán por recrear, por rehacer su mundo, ha sido hacer de sus pueblos naciones libres y felices a sus hombres libres y con un mínimo de confort material. Fin de la cita. Ahí están viendo algo que hemos visto en todos los filósofos anteriores, tema de hombres libres, la libertad. Todavía sea en este momento está utilizando más la palabra libertad, no liberación. Y parece que es un problema muy sencillo. No es lo mismo liberación que libertad. Cuidado. La liberación incluye un proceso de protagonismo para luchar por ella, por la libertad, ¿no es así? Y le exige también que haya clases sociales, grupos sociales, ¿no? Y entonces ya empieza a plantearse que este no es un problema solamente de América Latina. Y dice, cito, el mismo empeño que ahora vemos repetirse en otros pueblos del mundo, en situaciones semejantes a la de los pueblos como los nuestros, pueblos llamados coloniales,
es la misma preocupación en nuestros días de hindúes, chinos, árabes, africanos. Claro, fin de la cita. Ya en el 49 había triunfado la revolución china, ¿no? Mao Zedong, ¿no? Ya en los años 50 empieza el proceso de descolonización de África, ¿no? Y la revolución argelina antes que la cubana y muchos movimientos de liberación, ¿no? Empiezan también la lucha de los vietnamitas contra los franceses. Hay movimientos de liberación en muchas partes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En estos años 50 ya la proyección de SEA no es solamente latinoamericanista, yo diría que es tercermundista. Ya está planteando la liberación de todos los pueblos del llamado tercer mundo. Uno olvide que el primer mundo era considerar los países capitalistas, ¿no? Principales, europeos, centroamericanos y también Japón. El segundo mundo se llamaba los países de la Unión Soviética y los países de Europa Oriental. Y el tercer mundo, América Latina. Esa era, ¿no?, la clasificación que se puso de moda, ¿no?, por esa época, ¿no? Pero ahí SEA incluso empieza a preocuparse más por en qué medida la filosofía puede contribuir al estudio de la libertad y a superar el liberalismo. Y escribe un libro que se llama Del liberalismo a la revolución en la educación mexicana. Y ahí empieza a irse radicalizando. Y dice, cito, la educación es siempre la mejor vía para recuperar la libertad. La libertad implica también el autocontrol. Solo un pueblo que sabe autocontrolarse puede gozar de libertades. Claro, aquí se está incorporándose a la misma tradición humanista de darle importancia a la educación, ¿no es así? Que se le da, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Sea en los años 50, empieza a moverse más por América, visita Cuba de nuevo en el año 53 al Congreso en homenaje al centenario, ¿no?, del nacimiento de José Martín. Luego va a estar en Caracas, en el Centro Rómulo Gallego, dando una serie de conferencias en los años 58, y ahí ya empieza a radicarse más, incluso empieza a identificarse con la lucha de los cubanos contra la dictadura de Batista, antes del triunfo de la revolución, ¿no?, y justificando por qué hay que enfrentarse a las dictaduras, ¿no?, en América. Recuerden que en esa época había muchas dictaduras en América, la de Trujillo, Somoza, bueno, en fin, en América Latina, ¿no? Entonces, él tiene, ¿no? Entonces, en esa época escribe otro libro que se llama El hombre, la cultura y el hombre de nuestros días. Ah, olvidaba algo. A principios de los años 50, SEA empieza a profundizar en la filosofía en México y empieza a utilizar términos como la filosofía de lo mexicano, la filosofía mexicana, empieza a utilizar el término de gentilicia, algo muy distinto a lo que había dicho en los años 40, ¿no? O sea, ya le empieza a dar un carácter un poco patriótico, vamos a decir así, a la producción filosofía de lo mexicano, ¿no? El mexicano como tema de la filosofía. Son algunos de esos libros que él publica, ¿no?, a principios de los años 50, después no, después abandona eso, ¿no? Pero lo cierto es que él va trascendiendo cada vez más hacia un latinoamericanista de la filosofía, ¿no?, en que trata de proyectar, ¿no?, la filosofía y sobre todo una filosofía que sea original, y utiliza bastante el término de originalidad. Incluso tiene unas reflexiones junto con Francisco Miró Quesada sobre la diferencia entre originalidad y autenticidad. Y Miró me decía que él y se habían discutido mucho, ¿no?, ese tema, hasta que va elaborando SEA en los años ya 60 una idea de que la filosofía americana será filosofía sin más, así le va a llamar en la polémica con Augusto Salazar Bondi. Bondi negaba que existiera una filosofía americana y SEA ya en los años 60 así comienza a destacar que ha habido una filosofía, ¿no?, en América Latina, y además que además es una filosofía que va a trascender a los latinoamericanos, ¿no?, y que ya no se va a quedar, ¿no?, en América Latina, y que esa filosofía va a ser, ¿no?, una filosofía de la liberación. Por ejemplo, en los textos del año 52, Conciencia y Posibilidad del Mexicano, del 53, 12 ensayos sobre México y los mexicanos, ¿no? O hay una diferencia entre esos textos tempranos, los años 52, 53, y un libro que publica en años 60, que se llama Latinoamérica en el mundo, años 60, ¿no? Y aquí se aprecia una mayor radicalización de su pensamiento, a la par que va a aflorar algunas ideas utópicas, ¿no? Yo recuerdo que en mis debates con él
Él no me aceptaba mucho de que hubiera tal evolución tan radical, ¿no? Hacia la izquierda, y realmente lo hay, eso no cabe la menor duda. Pero bueno, esa es otra cuestión que lo dejo a los lectores, ¿no? Él decía, cito, estamos, me atrevo a afirmar, en víspera de una auténtica comunidad universal, por cuanto se va destacando no ya la diversidad de intereses que reparaban a los pueblos, sino sus innegables semejanzas. Pero una comunidad que solo podría ser realidad cuando dentro de ella dejen de existir grandes y pequeños, pueblos fuertes y pueblos débiles, tiburones y sardinas. Y esto solo podría ser así cuando los aparentemente débiles, los llamados pueblos subdesarrollados, se unan no para avasallar a otros, sino pura y simplemente para exigir el respeto a sus derechos y para dejar de ser un instrumento de los fuertes. Fin de la cita. Y aquí abiertamente comienza la crítica a los poderes, no solamente coloniales, sino neocoloniales, al imperialismo norteamericano, a los imperialismos ingleses, franceses, es decir, al fascismo, porque además ella tuvo una postura antifascista abiertamente, ¿no es así, no? Y ya aquí abiertamente empieza a atacar, ¿no? A el imperialismo norteamericano, ¿no? Y el capitalismo más voraz, ¿no? Entonces, incluso eso lo reconoce abiertamente Leopoldo Sea, ¿no? Digo, Enrique Dussel lo reconoce en Leopoldo Sea. Dussel, en el año 73, en agosto, en unas conversaciones que tuvieron en San Miguel, allá en Argentina, que invitaron a Leopoldo Sea. Dussel dice, Leopoldo Sea entró a nuestro conocimiento por primera vez en la problemática de la liberación, con su ponencia, la filosofía latinoamericana como filosofía de la liberación. Bueno, si Dussel dice, cito, espíritu de respeto al gran maestro del pensar latinoamericano y de agradecimiento por aquella primera lectura de sus obras, cuando en París al comienzo de la década del 60 me descubrí fuera de la historia gracias a Leopoldo Sea. Es la afirmación de esa nuestra exterioridad latinoamericana, como el otro, como el pobre, la que me ha impulsado en un proyecto filosófico que intenta negar dicha negación y subsumirla en una mundialidad futura, tanto humana en general como filosófica sin más, que pienso es el proyecto de SEA durante mis 30 últimos años. Esto es una cita de Enrique Dussel, la figura más descollante, ¿no?, de la llamada filosofía de la liberación. Y él reconoce la huella tremenda de Leopoldo Sea, el que le abre, ¿no?, la orientación hacia esos temas. Incluso aquellos que, por ejemplo, Horacio Ceruti, en su magnífico libro de la historia de la filosofía de la liberación, que el propio Sea, y fue su tesis doctoral en México, ¿no?, lo publicó, dice Ceruti, discurrir acerca de los orígenes de la filosofía de la liberación en nuestra América implica, por de pronto, remontarse a ese espacio conceptual que delinearon Augusto Salazar Bondi y Leopoldo Sea en sus clásicos escritos del 68 al 69. O sea que tanto uno como otro son dos pilares fundamentales, ¿no?, de la llamada filosofía de la liberación. Y Sea que va a mantener después una postura abierta de crear filosofías orientadas hacia la liberación de los pueblos, no solamente de América Latina, sino en general de los pueblos del tercer mundo, y que va a plantear filosofías que se apropien de la realidad latinoamericana para que sirvan a otros pueblos, al africano, a los pueblos del Asia, etcétera, ¿no? Entonces empieza él a buscar una filosofía que sea original, pero más sobre todo que sea auténtica, que se corresponda más, ¿no? Y ahí es cuando Sea, en los años 60, inicio de los 70, empieza a profundizar sobre el marxismo, ¿no? Y entonces, según Zenet Kurin, que estudió la obra de Sea, magnífico libro, también dice, Leopoldo Sea elude al mismo tiempo que sobrepasa la recomendación de José Gauss, quien preconizó un diálogo crítico con el marxismo. De un lado su pensamiento camina paralelamente a este, al marxismo, mientras que por otro transpone y explicita el interior de su doctrina el modelo metodológico inherente a él, la dialéctica hegeliano-marxista. Es decir, Sea, fin de la cita, Sea se va apropiando, ¿no?, del marxismo a través de la dialéctica, primero que había utilizado de Hegel, después de la dialéctica materialista de Marx, ¿no? Entonces, él
primero, considerando que la filosofía europea siempre ha sido ideología de dominación, ¿no? Entonces hay que rescatar filosofías propias, como la de Mariátegui, que es un marxista peruano, ¿no? Que vamos a estudiar después con más detalle, y que sirven a la liberación de los pueblos de América Latina, ¿no? Entonces, él que había estudiado la evolución del positivismo y del liberalismo y ve que ahora las nuevas filosofías necesitan de nuevos elementos, ¿no? Pero ahí aparece en los años 60, claro, es una época distinta. Ustedes saben que los años 60 son las épocas de la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos, las luchas de las protestas estudiantiles en Francia, en Alemania, la matanza de los estudiantes mexicanos en Tlatelolco, pues además después se convierte en un ideólogo del partido, ¿no? Revolucionario, institucional, escribe mucho en el periódico, ¿no? Excelsior de México, todos los domingos saca algunas crónicas, incluso publicó una sobre mí, cuando viajamos juntos a Japón y dialogamos mucho, ¿no? Sobre el tema del humanismo, ¿no? Entonces, él dice, no tendremos filosofía, esto es, no reflexionaremos sobre nuestros problemas, sino hasta que no hayamos cambiado nuestra realidad. Esto es, concebimos la filosofía no como un reflexionar para actuar, sino como el resultado posterior de una supuesta acción. Primero la acción, después el pensamiento sobre la acción. Cuidado, fin de la cita. Es decir, ya ahí está invocando, tal vez con algunos elementos anarquistas o de, ¿no? La necesidad de que haya una acción, una praxis revolucionaria para criticar, ¿no? El capitalismo, ¿no? Y para eso también se necesita una filosofía nueva y una cultura. Y por eso en 1976 publica otro libro, Cultura y Filosofía Latinoamericana. En ese libro ya hay cambios radicales de 30 años después, aquellos trabajos primero en los años 40. Claro que hay una evolución. Y él dice en el año 76, el problema es sobre la posibilidad de una nueva filosofía, de una filosofía que rompa nuevos encadenamientos, ya que al parecer la propuesta de la generación latinoamericana de 1840 solo sirvió para un simple cambio de dominación, pues han sido precisamente esa filosofía utilitaria, pragmática, la que ha hecho posible los nuevos imperios y ha dado origen a nuevas subordinaciones y a encadenamientos que ahora hay que romper. Fin de la cita. Ya la cosa es muy crítica. Primero él dice, bueno, los positivistas del 19, sí, se justificaron para enfrentarse a qué? Al espiritualismo, a la escolástica, al romanticismo de la primera mitad del siglo XIX. Sí, pero es que esa filosofía positivista se convirtió en utilitaria, en pragmática, le sirvió al imperialismo y subió a los nuevos imperios. Ahí empieza así claramente el nombre y por eso hace falta una filosofía nueva que rompa esa dominación, ¿no? Todavía no va a decir, ¿no?, que sea una filosofía marxista, ni mucho menos, pero hay una cosa. En el año 76 él publica un libro que se llama Dialéctica de la Conciencia Americana. ¡Ah! Bueno, este libro inmediatamente fue publicado, traducido al ruso y publicado en la Unión Soviética, para que tengan. Y miren lo que dice. La Revolución Cubana no era un caso excepcional, sino un caso más entre los que se presentan en otros muchos pueblos de América Latina, de Asia y de África. Sus caminos son los mismos que a nivel planetario señalaba ya el marxismo. Por ello, buscándose a sí misma, la Revolución Cubana se encontraba con otros muchos pueblos en situación semejante a la suya. La lucha de estos era su lucha, buscando ya una sola y gran solución. Pese a todo, el ejemplo cubano seguirá vivo, originando nuevas expresiones en el alma de los pueblos latinoamericanos, permitiendo la aparición de movimientos revolucionarios y no marxistas, sí dispuestos a reivindicar los derechos de sus pueblos. Fin de la cita. Bueno, esa profecía se ha cumplido. El pueblo cubano ha seguido de su lucha, ¿no?, independientemente de que otros se declaren marxistas o socialistas, pero ha seguido de ejemplo, ¿no? Así como me dijo Hugo Chávez en una ocasión, si no hubiera habido la Revolución Cubana, que se hubiera mantenido después de la caída del muro de Berlín de la Unión Soviética con su proyecto humanista y socialista, difícilmente el proyecto bolivariano, me dijo Chávez así directamente, hubiera tenido un referente, ¿no?, para luchar por una sociedad más justa y más humana, ¿no? Cuando él publica en el año 78, o sea, Filosofía de la Historia, ¿no?, que dice prácticamente hace suya las tesis principales del manifiesto comunista de Marx y Engels. Yo lo conversaba con él y me decía, bueno, yo pensaba eso antes, sí, pero no lo publicó. ¿Qué vamos a pensar? Uno se tiene que guiar por lo que publican los autores, ¿no? Entonces, escuchen lo que dice ya en el año 78, porque pese a las declaraciones de igualdad de la burguesía originada de su propia servidumbre,
ha sido ya creada nueva forma de dominio, dominio aún más inhumano que lo sufrido por el esclavo y el siervo, pero será siempre a partir de esa inhumanidad que se dé el más grande paso hacia la plena liberación del hombre y por ende al espíritu de como expresión de toda la humanidad. La burguesía con sus nuevas injusticias va a abrir la posibilidad de una auténtica liberación del hombre. Fin de la cita. O sea, ya ahí la crítica al capitalismo es abierta, a la burguesía es abierta. Es una crítica que va a que es necesaria una nueva sociedad, ¿no es así? Es una sociedad que necesariamente, ¿no? Por eso Mirta Casaña en su tesis doctoral, que digo fue premiada, dice sí, dice Mirta, ya en el periodo de madurez de su pensamiento a partir de 1960 hasta nuestros días, la presencia del marxismo se acrecenta. Muchos términos marxistas son utilizados por él. Se hace evidente que comparte los criterios de Marx y Engels acerca de la libertad, entre otras cuestiones, lo que nos permite afirmar que se efectúa en él un proceso paulatino de recepción del marxismo. Eso es fin de la cita de ese. Y eso es cierto, eso no se puede negar, y él al final tuvo que admitirlo. Ahora, hay una cosa interesante. Primero se sintió mucha admiración por la perestroika, ¿no? Y por los cambios que se estaban produciendo en la Unión Soviética, ¿no? Incluso, cito, la Unión Soviética quiere hacer realidad la promesa del socialismo, como la de elevar el nivel de vida de su pueblo, logro impedido por el obligado armamentismo. Fíjense bien, ¿no? Él ve que entre las causas que están afectando al socialismo soviético es el armamentismo, sea fue un pacifista o enemigo de la guerra, un crítico de la intervención norteamericana en Vietnam, ¿no? Así, ¿no? Ahora, en esa época viene un acontecimiento que marca, ¿no? Importante para todos los autores, ¿cuál? La caída del muro de Berlín y el vencimiento, ¿no? Ahora, sea que dice al respecto. Han caído muros y murallas de conexión, de contención para no dejar salir. Se habla allí de una extraordinaria experiencia de la libertad que derrumba muros y murallas y pone fin a las tiranías. Tiranías que fueron engendradas en las obligadas soluciones que dieron pueblos explotados por un capitalismo salvaje. Fue frente a este capitalismo que surgió el socialismo real, el cual para enfrentar y resistir al adversario tuvo que concentrar y limitar libertades que originaron corrupciones y tiranías. Esta experiencia ha terminado. Entra en crisis el socialismo real, perfilándose paradójicamente la vuelta al capitalismo salvaje, con olvido de la experiencia de los problemas que dieron origen a tal socialismo. Esto lo escribe ya en los años 90, después de la caída de la Unión Soviética, como diciendo, bueno, sí, se cayó ese socialismo real, pero lo que viene es el capitalismo salvaje. Se ha olvidado que eso llevó al socialismo otra vez, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? En esa época aparece la política de Clinton y se dejó un poco seducir por esa idea americanista, ¿no? Y en cierta medida, bueno, tiene esa orientación, ¿no? Ahora, yo creo que como conclusión preliminar, porque vamos a dedicarle varios videos a la obra de Leopoldo Sea, porque es una obra colosal, una obra de mucha importancia para los estudios de la filosofía en América Latina, y no solamente la filosofía, del pensamiento político, jurídico, literario, etcétera, porque su obra tiene una significación. Yo creo que las formulaciones teóricas de Leopoldo Sea fueron evolucionando en más de 60 años, ¿no? Yo recuerdo la última vez que yo me reuní con él en un congreso en México, hablábamos, ¿no? De nuevo sobre el tema, y él ya sí me reconocía de que en verdad no era el mismo de los años 40, eso yo no soy el mismo de los años 70, 80, es imposible, ¿no? Ahora, yo creo que él se percató de que él había contribuido no solamente a los estudios de la historia de las ideas en América Latina, ¿no? Sino a gestar un movimiento como le llamaba filosofía de la liberación, de la cual hablaremos más adelante sobre la obra de Leopoldo, de Enrique Duce y de otros autores, ¿no es así? Y yo creo que si nosotros estudiamos la obra de Leopoldo Sea, podemos entender en qué medida el pensamiento latinoamericano ha sido expresión de ese humanismo práctico que hemos reivindicado y que el propio Leopoldo Sea ayudó a descubrir en los autores latinoamericanos, ¿no? Que él estudió. Y por eso, a mi consideración, la obra de Sea es un parteaguas, es un movimiento de cenit, ¿no? De auge y de movimiento inicial, ¿no? Hacia un enriquecimiento de la cultura filosófica
latinoamericana.